Hoy arrestaron a un hombre tratando de colocar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional de los Demócratas en Washington, quien resultó ser un empleado del comité de la campaña de reelección de Richard Nixon. Durante la inspección que realizó el CTI de la Fiscalía en las instalaciones del DAS, descubrió la forma como operaban 4 grupos especiales de inteligencia y análisis conocidos como G3, GIES, GONI, Dirección General Operativa y Grupo de Estudio de Confiabilidad G. En un punto de la conversación recuerdo al presidente diciéndome que hiciera una lista de los periodistas que nos daban problemas, pues les haríamos la vida difícil después de las elecciones. Los seguimientos y la actividad de persecución que el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, viene realizando o realizó sobre organizaciones no gubernamentales, magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Incluyendo intervenir los teléfonos de reporteros, un plan de Charles Colson para incendiar y robar la institución Brookings y espiar al senador Kennedy y a otros demócratas. El mal uso del poder es la misma esencia de la tiranía y pueden considerar las temibles implicaciones de ello para nuestra sociedad. Esta es una gigantesca operación de complot, de guerra sucia que organizaron en la Casa de Nariño. Contravía. Las interceptaciones y seguimientos ilegales y criminales, según la Fiscalía, cometidos por el DAS a defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas, entre otros, motivó la visita de urgencia de esta mujer, Margaret Secaya, relatora especial de Naciones Unidas para la situación de defensores de derechos humanos. Después de 11 días de escuchar sectores de la sociedad civil y autoridades del gobierno colombiano, la relatora señaló que el hostigamiento, las torturas y la estigmatización continúan contra defensores y periodistas, entre otros. Escuchen la declaración. Me preocupa, asimismo, la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la relatora especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos entre ellos 4 de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. Este panorama de hostigamientos no es nuevo, pero sí se ha agudizado. ¿En qué momento se desata esta cacería criminal contra el movimiento de derechos humanos, contra todo aquel que piense diferente a la administración del presidente Uribe? Los defensores lo tienen muy claro. Según ellos, todo se remonta a un famoso y furioso discurso pronunciado el 8 de septiembre del 2003. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. En ese septiembre del 2003, los defensores de derechos humanos colombianos y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch le advirtieron al país las consecuencias para la vida de cientos de defensores y de sus familias de una declaración como estas, proveniente del presidente Uribe. Y además le advirtieron a la sociedad colombiana lo que implicaba dicha declaración. Es muy difícil explicar este nuevo discurso del presidente. Yo quisiera creer hasta ahora que forma parte
de un malestar genuino, pero emotivo del presidente, y no forma parte de una nueva actitud, de un nuevo ya discurso oficial, que haría, por supuesto, muy difícil trabajar en derechos humanos en Colombia. Yo creo que el efecto objetivo de esta declaración del presidente es incendiar el país, es crear un clima de opinión contrario a las organizaciones de derechos humanos, y desafortunadamente cualquier observador imparcial va a tener que concluir que la responsabilidad de lo que le suceda de ahora en adelante a un defensor o a una defensora de derechos humanos recaerá directamente sobre la persona del presidente de la República de Colombia. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Eso es muy delicado y muy peligroso. Una anotación entre paréntesis. Si miramos los discursos más incendiarios en ese sentido del presidente Uribe, durante su gobierno siempre han sido frente a tropas, no es sino mirarlo. Es peligroso porque militares sin criterio, militares eventualmente que pueda haber algunos corruptos en organismos de inteligencia, escuchan a un presidente decirle eso a un comandante de fuerza y de por sí ya están matriculando a estas personas como si fueran parte de la organización del enemigo. Y entonces, si son parte de la organización del enemigo, de ahí pueden surgir cosas muy delicadas. Y efectivamente sucedieron cosas delicadas. Y efectivamente miembros de organismos de seguridad interpretaron el discurso del presidente Uribe como una orden, especialmente en el DAS. Basta con echarle un vistazo a la diligencia de indagatoria rendida ante la Fiscalía por este hombre, Carlos Alberto Arzayús, quien se desempeñó en 2003 como jefe de la Inspección General del DAS. Después pasó a ser subdirector de inteligencia en el 2004 y llegó a ser director de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad entre noviembre del 2005 y octubre del 2006. Se desprende de su indagatoria y dice El Espectador el 21 de junio del 2009. Recordó que el presidente Álvaro Uribe señaló desde 2004 que había unas ONG que al parecer estaban infiltradas por la guerrilla y se pidió verificar que fueran organizaciones sin ánimo de lucro y sin ningún fin ilícito. El señalamiento al que se refiere es el famoso discurso del 2003 que ya hemos mencionado. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Y por lo anterior, Margaret Zegaya, relatora para la situación de defensores de derechos humanos, fue más allá en su declaración, haciendo ver lo peligroso de la estigmatización en el contexto colombiano. Advertencia que ya habían hecho años atrás defensores de derechos humanos. Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del gobierno. Haciéndome eco de la declaración del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del gobierno de ser terroristas o guerrilleros o de estar operando en secreto con ellos. Los diferentes señalamientos a los que se refiere la relatora son los siguientes: deslegitimación, estigmatización contra defensores, comunidades de paz y periodistas, entre otros. La relatora, al escuchar estos discursos, evidenció su sorpresa y de allí sus fuertes declaraciones. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.
Un gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares, que tiene hoy a Colombia en la víspera del desmonte del paramilitarismo, no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad de ese gobierno. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. No me lo hagas decir. No conviertas a Telesur en Telefarc, que no te queda bien para la democracia colombiana. No vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralicen la política de seguridad democrática. Si tú miras todos esos hechos y las declaraciones del presidente son coincidentes con la creación del Grupo G3. Es obvio que cuando en los discursos del presidente se atacó a diferentes actores sociales, eso coincidió, esos ataques, con la creación de estos grupos. Contravía.